ejemplo, si es Graña y Monteros, empresas organizadas, ahí sí ya normalmente se pide pues que sea recursos humanos. En cambio, miren, las constancias emitidas por el residente, como regla general, no tienen valor. Porque si él tiene un contrato para hacer determinadas actividades y después él dice por sí mismo, ¿no?, que se ha dedicado también a hacer otros trabajos, tendría que haber documentación oficial de la propia empresa en la que diga que efectivamente yo reconozco que yo lo contraté para A, pero después también le asigné a B y C. ¿Por qué? La experiencia en última instancia, que es lo que nos interesa, se define como la práctica reiterada de una actividad en un tiempo determinado. Entonces, lo que debe demostrar mi constancia de trabajo es que yo trabajé de tal fecha a tal fecha haciendo una actividad similar o igual a la que me están pidiendo en las bases. Entonces, si eso es así, pues está bien, ¿no? Pero a veces la constancia puede decir, él trabajó haciendo tales actividades, pero por ahí consiguen mi contrato original y mi contrato dice, no, para eso no te contrataron. Entonces ahí van a decir que yo he declarado información inexacta. Y no solamente no va a valer, sino que me van a descalificar y me van a sancionar. Supongamos las personas que trabajan para la entidad pública, mayormente supongamos los ingenieros que son de planta, que son de área, mayormente se les asignan para ser inspectores, ¿no? Sin embargo, el contrato dice como ingeniero de área. Sin embargo, ya luego, más adelante, sus asignaciones lo colocan como inspectores. Cuando le doy la misma consulta que mi compañero, ¿no? Más adelante, cuando le doy un certificado de trabajo, va a ser como ingeniero de área de tal fecha a tal fecha. Sin embargo, también he hecho trabajos inspector por la designación. Esa designación se anexa para que sea contributo tampoco. Yo creo que en el caso de municipalidades sí, porque como al inspector o al residente se lo designa contrato para que trabaje en un área determinada como profesional de planta, y luego lo voy designando en cada obra por administración directa que haga. Por eso es que la ley dice, tú puedes acreditar experiencia con constancias, certificados o por último con cualquier otro documento. Entonces, si él me presenta los memorandos, por ejemplo, donde lo han ido designando a tal cual proyecto, incluso podría ser suficiente para acreditar su experiencia. Claro, para los certificados válidos para postular a otros. Siempre que cumpla con la condición establecida en el reglamento, que dice que hay que anotar en el cuaderno de obra y mediante una carta informar a la entidad que a partir de tal fecha estoy incorporando al especialista A, B, C porque yo lo necesitaba. Y ese, digamos, asistente de residente número 2, ese certificado es válido para... Claro. Para así es. Algunas entidades, algunos contratistas han pretendido hacer eso con el residente también. Decía que la obra tenía tantos frentes de trabajo que necesitaron 3 residentes, pero del residente y el jefe de supervisión no se puede porque es único. Ahora, entonces, volviendo a adaptar nuestra diapositiva, del personal, entonces, solamente 2 cosas, ¿no? Su capacidad técnica se evalúa a través de su título profesional y su experiencia. ¿Cuánto tiempo pueden pedir? Del residente, mínimo 2 años. Más, miren, depende cómo lo redacten. La verdad es que, normalmente, si hiciéramos un cuadro, dijéramos que mientras más compleja la obra, si empezamos de menor a mayor, la experiencia del residente debe ser una línea ascendente. Pero si ustedes se pusieran a hacer una investigación del SEA, se van a encontrar una cosa así. Es decir, obras de 150 millones han pedido residentes de 4 años y obras de 4 millones han pedido de 6 años. Los dos han llegado a roce y el roce ha dicho que está bien ambos. Entonces, no hay un criterio más allá de cómo pretendan justificarlo, siempre es que quiero garantizar la calidad de la obra. Hay algunos comités que han aprendido incluso me parece que lo han estudiado bien, cuál es el razonamiento en el OCE, y qué pasa, que le ponen, por ejemplo, 12 años para una obra de 4 o 5 millones. Entonces, cuando le hacen la consulta, la observación dice, hoy 12 años para una obra de 4 millones es absolutamente desproporcionado. Entonces, con respuesta, dice, tiene razón, para permitir la mayor competencia lo bajamos a 7. Y cuando ya lo llevan al 11, dice, oye, pero ya lo bajó, pues ya de 12 a 7 ya está bien, ¿no? Pero en realidad nunca debieron pedir 12, pues debieron pedir 5, porque si es una obra pequeña, pero como les digo, no hay un estándar. Creo que Perú Compras está trabajando en fichas técnicas, probablemente lo haga más adelante. Y luego tenemos la experiencia del postor. La experiencia del postor en caso de obras es obligatorio.
y en obras similares solamente, y hasta una vez el valor referencial. Recuerdan a los que antes hacían obras, antes se evaluaba la experiencia en obras en general y en obras similares, ahora es solamente en obras similares. Y este es el otro filtro o el otro aspecto de restricción, porque a veces ponen unas obras que son más iguales que similares. Ahora, ¿cómo se puede establecer la similitud de una obra? Pueden hacerlo simplemente con la descripción: obra de saneamiento en general, obra de edificación en general, pero también le pueden poner por componentes de partidas. Algunos dicen, se considerará obra similar aquellas que tengan, por ejemplo, estos 10 componentes, estos 4 componentes. En obra de saneamiento ponen que tengan conexiones domiciliarias, conexiones principales y un reservorio, por ejemplo. En fin, entonces hay varias formas de establecer la similitud de una obra para calificarlo como experiencia. ¿Cuánto se puede pedir? Hemos dicho, máximo una vez el valor referencial. ¿Y con qué documento se acredita? Aquí sí se acredita con el contrato de obra y su liquidación, a saber, el monto. Salvo que en el acta de recepción estuviera el monto exacto, también eso nos permitiría hacerlo. Ahora, es necesario que el título del contrato de la obra coincida con lo que estamos pidiendo. Ahí miren, el OCE ha sido tajante, que el título no importa, sino el contenido. Entonces, si luego vemos el contenido y ahí sí se da cuenta, si vemos que la obra es parecida, entonces lo pasamos más allá de lo que diga el título. Y eso lo han hecho con la finalidad de evitar conflictos con empresas extranjeras, porque en Chile, en Ecuador, en España, en otros países, a veces los nombres son diferentes, incluso de los profesionales. Por ejemplo, en Chile no le llaman maestro de obra, le dicen jefe de campo. En España a la supervisor le dicen, creo que auditor de obras. Entonces, ha hecho que al final los títulos de los documentos es irrelevante, sino hay que ver el contenido. Y luego tenemos lo otro que estamos viendo, la elaboración de base, son los llamados factores de evaluación. Miren, un requisito de calificación dijimos que era la capacidad técnica y legal del postor y futuro contratista para ejecutar la obra en la consultoría. Los factores de evaluación, en cambio, son cualidades que la empresa puede poseer y por eso le vamos a dar puntaje. Si un postor incumple un requisito de calificación, automáticamente queda descalificado. Si un postor incumple un factor de evaluación, solo pierde el puntaje. De ahí que el factor de evaluación lo pueda cumplir uno solo. Para el requisito de calificación tiene que haber pluralidad de postores. Para el factor de evaluación, no. Es decir, si por ejemplo sacan una licitación y dicen, vamos a dar estos puntajes, estos 7 puntos, vamos a dar, y resulta que hay una sola empresa, las demás se pueden ir a quejar donde quiera y no les van a hacer caso. ¿Por qué? Porque el factor de evaluación lo puede cumplir uno solo. Dice ya que el otro compita por precios, que reduzca su precio y a lo mejor igual puede ganar, porque el factor principal es el precio. Entonces, si yo hago 90%, entonces me darán máximo puntaje en la oferta económica y puede que no acredite ninguna de estas certificaciones y el otro se ha ido al 100%, igual le puede ganar, ¿no es cierto? Entonces, estas certificaciones con las que se da puntaje puede cumplirlo un solo postor. ¿Es caro conseguir esas certificaciones? Hasta hace poco era muy caro, porque solamente se podía conseguir de 2 certificadoras que eran Bureau Veritas y SGS. En la actualidad han entrado unas empresas chinas que todas las certificaciones que costaban como $100.000 lo dan por 10.000 soles. ¿Y por qué lo dan por 10.000 soles? Lo dan a solo declaración jurada, es decir, SGS y Bureau Veritas, ¿qué hacen? Van a verificar durante 8 o 9 meses en campo si cumples con todas las normas medioambientales, de procesos, en fin, y recién te da certificación. La otra te hace firmar una declaración jurada que cumples con todo eso y te da tu certificación. Es decir, lo han desnaturalizado por completo a estas certificaciones, y cuando se han quejado a las autoridades peruanas han dicho que como la ley dice certificadoras internacionales y en su país le han dado ese título, entonces tiene valor. Ahora cualquiera puede conseguir ya esas certificaciones, incluso estas anticorrupción, o sea, a sola declaración jurada. ¿Declaras bajo juramento que no eres corrupto? Sí, ya, muy bien, ahí está tu certificación.
Entonces, en la mañana hemos visto entonces lo que son actuaciones preparatorias, hemos visto el expediente de contratación, el expediente técnico, las bases y el comité de selección. De las bases hemos visto los requisitos de calificación y los factores de evaluación. Miren, todos esos, los unos y los otros, no es que lo invente el comité, ya lo ha hecho el OSCE. Así que el comité se limita a incluirlo en las bases. ¿Qué queda pendiente para la tarde? Todo lo que es la ejecución del contrato. Entonces ahí vamos a ver lo que son ampliaciones de plazo, vamos a ver prestaciones adicionales, valorizaciones, trabajos del supervisor, del residente, cuaderno de obra y la liquidación del contrato. Así que nos esperamos a las 3 de la tarde para continuar.